A pocos días de la Semana Santa hubo una semana de evangelización en la parroquia y ese día sacamos una imagen de la Virgen y un Cristo en procesión. Acompañábamos las imágenes rezando el rosario y cantando, y repartíamos imágenes de la Virgen a las personas que encontrábamos. Escuché exclamar a alguien: «¡Esto es diabólico!». Al girarme, vi un hombre joven con un bebé en sus brazos que repitió: «¡Esto es diabólico!». «¿Por qué dices eso?», le pregunté, y con rostro serio me respondió: «No entiendo que acompañéis y recéis a unas imágenes, pues no son la Virgen ni Jesucristo». Comprendí la situación. «Eres evangélico, ¿verdad?». Y el hombre asintió. Me fijé en el niño. «¿Estás casado?». «Sí», respondió. Lo vi dispuesto al diálogo y continué: «¿A que tienes alguna foto de tu mujer en la cartera?». «Sí». «Y quizá de tu hijo». Y volvió a asentir. «Seguro que cuando trabajas y estás cansado a veces miras la foto de tu mujer y la besas, aunque solo sea una foto. Esa foto no es tu mujer, pero te trae su recuerdo y enciende tu amor hacia ella, ¿verdad?». El hombre me dio la razón en todo. «Pues mira», concluí, «las imágenes en procesión son como fotos del Señor y de la Virgen. No son ellos, pero los representan. Nosotros solo adoramos al Señor en la Eucaristía, porque está ahí, aunque los evangélicos no tenéis esa presencia. Y al mirar sus imágenes con cariño, igual que tú miras y besas la foto de tu mujer, nuestro corazón se enciende de amor hacia ellos. Por eso voy a pedirte que no te escandalices más cuando veas una procesión. Ningún católico adora a una imagen de Cristo, sino que la venera, pues representa a aquel con quien espera encontrarse después de esta vida en el cielo». Me miró con rostro sorprendido y amable, así que le di una estampa de la Virgen con el niño Jesús en sus brazos, y le animé a llevarla en su cartera junto a las imágenes de su mujer e hijo. El hombre la aceptó y se mostró agradecido.